El Consejo de Salarios y Trabajo se reunió durante toda la semana para revisar la posibilidad de un nuevo salario mínimo vital para el 2021. Sin embargo, hay una posibilidad y una posición que se está analizando a estas horas todavía de que no haya ningún incremento de los $400 debido a la situación compleja que vive el sector productivo y sobre todo por el desempleo. La idea sería que los empresarios puedan tener la opción de contratar más trabajadores siempre y cuando se mantenga pues la recuperación económica que tanto deseamos. Para hablar sobre este tema y saber cuál es la posición del sector de los trabajadores, está con nosotros uno de los representantes a esta mesa de diálogo. Buenos días a esta hora, señor Edgar Zarango, representante de los trabajadores del Consejo de Salarios. Gracias por acompañarnos en el telediario. Prenda su micrófono, por favor, señor Zarango. No sé si ahí ya lo podemos escuchar. Muy buenos días a usted, Byron, y a todos los televidentes. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál va a ser la posición de ustedes como representantes de los trabajadores hasta esta mesa de diálogo? La posición sería mantener el salario mínimo vital como está, siempre y cuando el sector privado o empresarial tenga esa garantía de poder darles una reactivación del empleo. Más de 1 millón de personas se encuentran ahorita en la desocupación. Mire, nosotros nos encontramos bastante preocupados, dada la situación crítica, la crisis económica que vive el país y que vive el mundo. Nosotros nos hemos preocupado más aún cuando de parte del gobierno nacional, claro que no es oficial, el señor ministro se manifiesta que el incremento sería 0 para los trabajadores. Esta situación, pues entonces nosotros nos llama a reflexionar sobre cuál es la propuesta política que en sí que tiene el gobierno para dar cumplimiento a las normativas que tiene la Constitución y la ley. Es decir, si nosotros estamos hablando de que el incremento sería 0 y que el sector empresarial manifiesta que inclusive una posible reducción del salario que ya es ínfimo, pues nosotros creemos de que no estamos actuando coherentemente, sino más bien estamos actuando bajo una égida ya preestablecida y que es necesario entonces que buscar una alternativa y una salida del sector laboral que permanentemente lo hemos planteado, pero que sin embargo hoy en día se profundiza más cuando no nos avisoran ninguna esperanza para los trabajadores, sobre todo aquellos que aún perciben un salario mínimo básico y que hoy en día también se ha visto seriamente reducida en la actividad productiva. Abogado Zarango, la reunión, la primera que se daba entre las partes, trabajadores, empresarios o empleadores y o representantes del Ministerio del Trabajo, tenía que revisarse ciertas cifras económicas para en función de esa información conversar sobre una mesa mínima de acuerdos. ¿Qué información económica es la que no obtuvieron y por la cual se suspendió esta reunión? Mire, el señor ministro nos hizo una presentación sobre algunas situaciones, algunos ejes que ellos están considerando deben ser incluidos dentro de la propuesta para la fijación del salario básico unificado. Entre ellos que el empleo está creciendo, que el sector laboral particularmente de las mujeres ha decrecido, y nosotros vemos que en el país, a lo largo y ancho del país, hay una crisis general, y eso no significa entonces que los argumentos que hasta el momento presenta el gobierno nacional sean los adecuados, sino más bien buscar condiciones objetivas, argumentos que sean justamente que inviten a buscar una alternativa y una salida. Entonces, con ello, pues nosotros habíamos manifestado al señor presidente del Consejo de Salarios y Trabajo suspender a fin de que nos haga llegar las presentaciones, la documentación requerida para nosotros también en base a ello presentar un sustento. Sin embargo, hasta el momento lo que nos ha llegado son unas 2 diapositivas que no nos dicen nada hasta el momento y que es importante entonces volvernos a reunir para definir y ver la propuesta que, como he manifestado, ya el señor ministro de Finanzas se ha adelantado en manifestar que el incremento sería 0.
¿Qué indicadores creerían ustedes que puede darles a ustedes un diagnóstico real del empleo para poder definir si efectivamente no justifica un incremento? Digo, no justifica en el sentido de que el sector privado tampoco tiene de dónde estirar las sábanas, si se quiere usar un término. ¿Qué indicadores son estos? Mire, la situación, todo el mundo tenemos una pandemia que ha azotado con las economías. Pero esta pandemia justamente no puede ser utilizada como un argumento de que la situación económica o los grandes sectores empresariales no han generado ganancias, cuando todos conocemos que las grandes cadenas como la Supermax y las farmacéuticas y otras más siguieron generando las mismas ganancias, la banca de igual manera. Entonces no podemos hablar de que la crisis para ellos ha empeorado o los ha llevado a índices de deflación. Al contrario, nosotros creemos que se aprovecharon justamente de esta pandemia para incrementar los ingentes recursos y echar a la calle a miles y miles de trabajadores, que las cuales nosotros también consideramos injusto e ilegal. Pero esos grandes grupos económicos que usted bien dice, de los grandes comercializadores de productos masivos, son escasos, no llegarán a 10 grupos económicos y esos quizás puedan representar quizás más o menos unos 600.000 trabajadores, no lo sé, estoy haciendo una suposición, pero el incremento sería para todos, entonces no sé si el resto de la actividad productiva, y más adelante se lo vamos a preguntar al representante de los trabajadores, don Rodrigo Gómez de la Torre, que estará con nosotros en minutos, si efectivamente hay de dónde sacar recursos para financiar, porque los que financian son los empleadores, este incremento. ¿Cuál es la propuesta de los trabajadores para poner un techo del posible incremento? No sé, 10, 20 dólares. ¿Cuál es la cifra que ustedes podrían manejar antes de ver las cifras? Byron, la propuesta siempre tiene que ser propositiva, tiene que ser coherente, tiene que ser objetiva. Nosotros en ese sentido hemos considerado que el gobierno nacional de una vez por todo, mediante un acuerdo, un decreto ministerial, un decreto ejecutivo o mediante la ley, porcentualmente se trabaje ya con un incremento salarial para los trabajadores y no llegar justamente a esta situación que cada año y cada fin de año desdice justamente de las condiciones de querer avanzar con los trabajadores a un salario digno. Nosotros somos reales y coherentes y sabemos que los pequeños y medianos emprendimientos, los pequeños y medianos empresarios sí corren con grandes dificultades económicas. Para ello es de que nosotros también, y ustedes conocen, hemos propuesto que se realice un proceso de vinculación de trabajadores bajo otras modalidades, pero estas otras modalidades no pueden ir tampoco complementadas con una precarización, sino que se reconozcan derechos adquiridos y que constan en la Constitución y la ley. Nosotros somos claros y coherentes en ese sentido, pues no podemos aprovecharnos de esta pandemia para también de la misma decir que todo está en crisis. Al contrario, los países tienen que levantarse, las condiciones objetivas que tiene el país para hacerlo están ahí. Lo importante son tomar grandes decisiones y me refiero a deponer actitudes de algunos sectores en el afán de seguir concentrando capital en detrimento de otros. Hay, según el INE, una inflación negativa de menos 1%. Lo cual significa es que, bueno, más allá de la realidad del mercado y del día a día, cuando uno va a hacer la compra, que los precios no han subido, porque además es fácil, es una economía elemental de escuela. Si no hay dinero y no hay circulante, la gente no tiene cómo comprar, es evidente que los productos no van a subir, porque nadie los compra ni siquiera al precio que estaba antes. De hecho, hay muchos sectores de la economía que están incluso haciendo reducciones importantes de su ganancia para que la gente activa un poco el comercio y en general. Digo esto porque uno de los parámetros para definir y fijar un salario mínimo en función del porcentaje a incrementarse por lo general es, además de otros indicadores, en este caso la tasa referencial o por lo menos que lo que diga el INE sobre la inflación mensual o anual. Es evidente que no hay estos parámetros como para hacer
posibilidad de incremento salarial. ¿Cuál es otra opción que ustedes buscan? Había escuchado algunas versiones de algunos colegas suyos del gremio que podría haber quizás una bonificación, una compensación. ¿A qué se refieren con eso? Mire, yo no he escuchado sobre esa tal bonificación y compensación. La única vez que nosotros habíamos propuesto que ese incremento o ese bono que el señor presidente de la República manifestaba para paliar el incremento de los combustibles, nosotros como confederación lo habríamos planteado que se lo incremente al salario básico unificado. De ahí acá nosotros vamos a seguir con la propuesta justamente de la que usted dice. Si la inflación es menos, hay un punto menos, entonces, ¿cuál sería el incremento? Porque simplemente si vamos a seguir con los mismos parámetros de la inflación, esta inflación solamente, o el incremento sobre la base de la inflación solamente tiene que ver a equilibrar el salario que se perdió durante el año que está transcurriendo. Entonces, para el siguiente año dice la Constitución que el salario será progresivo. Entonces, ¿cuál es el incremento? Y ahí, Byron, nosotros estamos manifestando al gobierno nacional que se porcentualice a fin de que algún día en la historia de nuestro país alcancemos la tan consabida valor que adquiere la canasta básica, que hoy en día ya bordea los $800. Sí, efectivamente el tema de los salarios se fija año a año por una disposición que está en la normativa, pero ¿no sería lo más consecuente con la propia economía del país que se regule por la propia actividad del mercado? Porque eso de que hay una regulación estatal, más allá del cumplimiento de las obligaciones, que todos los empleadores deben tenerlo porque así debe serlo, podría ser una opción, no sé, porque cada año a diciembre estamos en estos debates de que si hay incremento, no hay incremento, los empresarios no quieren porque dicen que están a pérdida y los trabajadores dicen que no les alcanza, y lo cual las dos posiciones son respetables. Pero este mecanismo tiene que cambiar. ¿Qué cree usted que debería hacerse para modificar este mecanismo obsoleto de sentarse a conversar sobre algo que por lo general casi nunca hay un acuerdo entre el monto a incrementarse año a año para el salario? Mire, Byron, nosotros estamos convencidos que hay una economía que no está fluyendo. Pero ¿cómo vamos a reactivar la economía si los ecuatorianos no tenemos trabajo? O apenas hoy en día podemos adquirir, y con suerte, porque ahora sí ya es una suerte de lotería, adquirir un trabajo y bajo las condiciones de una ley que no nos favorecen, no son favorables hacia nosotros. Siguen tendiendo hacia favorecer a los sectores empresariales. De todas maneras, si este es el mecanismo, nosotros lo que queremos son condiciones objetivas para poder que los trabajadores tengan justamente actitud y tengan condiciones para poder desarrollar su actividad, para poder generar justamente la economía y reactivarla a través de un salario, que lleve consigo también condiciones de respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores. Hay condiciones, tenemos el trabajo a tiempo parcial, hay condiciones de trabajo por horas que debe ser justamente darle una alternativa a los trabajadores en ese sentido. Sin embargo, nosotros seguimos considerando que la economía fluye en base a ello. Si no hay trabajo, no fluye la economía. Lo importante aquí justamente es de poner actitudes y con una gran decisión política emprender procesos transformadores en donde la economía que la generamos los trabajadores a través de la plusvalía llega a reactivar la economía. En un país donde los trabajadores no tenemos condiciones para desarrollar y se esconden las actividades productivas, es necesario entonces de poner estas actitudes para avanzar, y justamente lo que nosotros estamos pidiendo son condiciones objetivas, derechos que garanticen ese trabajo, y no solamente que un trabajador vaya 2 o 3 días y luego sea despedido o que regrese la siguiente semana para culminar su jornada laboral. Eso no es coherente, eso no invita justamente a querer reactivar una economía tan venida menos como la nuestra. Don Edgar Salango, representante de los trabajadores al Comité de Salarios y Trabajo, muchas gracias. A usted, Byron, y siempre a la orden. Gracias. A propósito de esta reunión del Consejo de Salarios, que aún no define cuál podría ser la solución para
el nuevo incremento salarial de darse al salario básico unificado. Vamos a irnos a una pausa, pero al regresar estará con nosotros el representante de los trabajadores a esta mesa de diálogo del Consejo, Rodrigo Gómez de la Torre. Con él hablaremos en minutos para escuchar la otra parte, lo que piensa el sector productivo. En segundos con él.